Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Martes 21 de noviembre. Una vez más, hermanos, dando gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de los bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Lucas y llegamos ahora ya al capítulo 19, donde se nos presenta cómo el Señor Jesús está en la ciudad de Jericó. Recordará usted cómo el día de ayer veíamos en el capítulo 18 que el Señor Jesús va de camino para Jerusalén y se va acercando a Jericó, donde le sale al encuentro un ciego, que decíamos que Marcos le llama Bartimeo. Hoy el Señor ya entró a Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Los cobradores de impuestos eran también llamados publicanos, y estas personas eran despreciados por la mayoría de la población, ya que ellos cobraban impuestos, lo que hoy podríamos nosotros llamar como impuestos de peaje, pero lo hacían para el Imperio Romano. Obviamente ellos pues ganaban un porcentaje, ¿verdad?, de todo lo recaudado, pero ya el cobrar impuestos para el imperio era para el pueblo judío obviamente una carga, y por esa razón es que nadie se unía con ellos. Ahora, se nos dice que este publicano trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, ya que él era de baja estatura. Obviamente, por ser cobrador de impuestos, terminaban de marginarlo, ¿verdad? Pues eran empleados de Roma y eran ellos las personas despreciadas por el pueblo. Al Señor Jesús, sin embargo, le bastó ese deseo que tenía Zaqueo, ese deseo de conocerlo, y no le importó que éste fuera cobrador de impuestos, sino al contrario, por el deseo que él tenía, decide hospedarse esa noche en su casa. Esto, hermanos, nos enseña que el Señor conoce el corazón humano, que el Señor conoce todo deseo que haya en nosotros de conocerle, y que al tener nosotros ese anhelo, ese deseo de conocer a Jesús, de conocer su obra, de conocer su reino, es el mismo Señor el que no se hará de rogar, sino más bien Él hará todo lo posible para que nosotros podamos conocerle y obviamente creer en Él.
Ahora, claramente nos ha dicho el texto que como era de baja estatura, se subió a un árbol. El Evangelio de Mateo nos dice que era un árbol de sicomoro para ver a Jesús cuando pasara por ahí. El sicomoro era un tipo de higuera que tenía un tronco corto y ramas extendidas, capaces de sostener a una persona. Ahora, cuando el Señor Jesús iba pasando por ahí, dice la palabra que levantó la mirada y vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Notemos cómo le dice: hoy tengo que hospedarme en tu casa. Esto indica que lo hacía por un plan divino, porque era el tiempo de Dios para llegar a Zaqueo. Esto, hermanos, es importante, pues recordemos que todo tiene su tiempo, y este era el tiempo de Dios para Zaqueo. Ante esto, también es importante que nosotros podamos comprender que nuestro tiempo también llega. El momento para nosotros también llega. Pero es importante que estemos esperando, que estemos pendientes para poder nosotros recibir lo que Dios quiere darnos en ese momento. Zaqueo bajó enseguida del arbusto y lo recibió muy contento en su casa. Muy contento lo recibe, pues todo mundo lo marginaba, todo mundo lo señalaba, lo juzgaba, lo criticaba, pero el Señor no lo marginó, ni lo criticó, ni lo juzgó, pues como Él mismo va a decir al final, Él había venido a buscar lo que se había perdido. Ahora vemos entonces cómo al ver esto, como era de esperar, ¿verdad?, comenzaron todos a murmurar, comenzaron todos a criticar. Cuando vieron que el Señor entró en la casa de Zaqueo, comenzaron a decir: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Se sorprendían de la decisión del Señor. Le puedo asegurar que ellos hubiesen querido que el Señor lo rechazara. Si el Señor hubiera rechazado a Zaqueo, todos hubieran estado felices, ¿verdad? Porque Zaqueo para todos ellos era un publicano, era un pecador. Pero vemos cómo en la obra de Dios y en el reino de los cielos, hermano, los parámetros, los criterios son diferentes. Porque lo que para el mundo no tiene valor, para Dios sí lo tiene. Y por esa razón es que el Señor no rechazó a Zaqueo, sino al contrario, fue y se hospedó en su casa. Ahora, claramente con el Señor pues iba el reino, con la presencia de Jesús iba, ¿verdad?, la obra perfecta de Dios. Y vemos cómo con solo la presencia de Jesús en casa de Zaqueo, se comenzaron a ver efectos maravillosos. Se nos dice la palabra que sin que el Señor le dijera nada, Zaqueo, poniéndose de pie, le dijo: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Veamos, hermanos, que como efecto de la llegada de Jesús a casa de Zaqueo, el mismo Zaqueo, dice la palabra que poniéndose de pie, declaró dar la mitad de sus bienes a los pobres, y si él había defraudado algo a alguien, iba a restituir 4 veces más. Notemos que el Señor no le reclamó, el Señor no lo humilló por ser un recaudador. El Señor no le dijo:
que se arrepintiera porque él le había fallado a mucha gente, sino que la presencia de Jesús y con él obviamente el reino de Dios generó en el corazón de Zaqueo un arrepentimiento, generó en la vida de Zaqueo aquel momento para poder buscar el perdón y restituir lo dañado. Ahora, es importante cómo el Señor ahora, Zaqueo está haciendo justicia, ¿verdad? Porque según Éxodo capítulo 22, decía la ley de Moisés, que la restitución de lo robado debía ser 4 veces más. Zaqueo entonces está ofreciendo el pago exigido por la ley en caso de robo. Pero al ver esto, el Señor Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es un hijo de Abraham. Notemos cómo el Señor estaba dándole la gloria al Padre, porque Zaqueo estaba dando muestras de que en verdad él es un hijo de Dios. Ahora, es importante cómo esa historia que pasó ahí sirvió como plataforma para que el Señor claramente les dijera: porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí vemos en este último versículo verdaderamente el propósito de Jesús al ir y hospedarse en casa de Zaqueo, porque claramente dijo el Señor: porque había venido a buscar, había venido a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Se había perdido la comunión con Dios. Se había perdido aquel hombre, Zaqueo, ¿verdad? Aquel hombre que se había llenado de avaricia, de envidia, se había llenado de ambición. Ahora está cumpliendo la ley de Dios, porque dijo el Señor: ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la tarea del Señor Jesús, y por eso Él vino y lo hizo de una manera verdaderamente perfecta. Ahora, otra enseñanza que podremos tener nosotros de este evangelio es que Dios, hermanos, no excluye a nadie, pues basta con que haya deseo de conocerlo a Él para que el Señor se manifieste en nosotros. Veamos cómo para toda la sociedad Zaqueo era un hombre pecador, pero para Cristo bastó aquel deseo de conocerle para que Él fuera y le mostrara el reino de Dios. Así hoy, hermanos, que el Señor ponga en nosotros ese deseo, esa hambre de conocerle. Pidamos que el Señor ponga en nosotros ese deseo de conocerle, de conocer su palabra, ese deseo de tener nosotros esa comunión con Él, porque ya con ese deseo es ahí donde el Señor viene y se manifiesta a nuestras vidas. Sabemos que hoy en día vivimos en tiempos difíciles, donde la gente lamentablemente no conoce a Dios, pero es necesario, sabe usted, que lo conozcamos. Obviamente, para conocerlo debemos nosotros de tener primero ese deseo de conocer a Cristo, y luego el corazón dispuesto para creer en Él. Por sobre todo, porque sabemos que el Señor viene para bendecirnos, porque sabemos que el Señor llega a nuestras vidas, a nuestras familias, para cambiar la historia, para que nuestra vida sea diferente.
Por eso, queridos hermanos, aprovechemos el espacio con Dios, aprovechemos el tiempo, verdaderamente busquemos al Señor con hambre de Dios, busquémoslo con esos anhelos de conocerle, de creer, obviamente de tener esa llenura. Por eso le animo, hermano, para que ese deseo de conocer la palabra, nosotros lo alimentemos todos los días. Ese deseo de conocer a Cristo, nosotros lo alimentemos todos los días. Porque solo de esa manera el Señor se nos revelará. El Señor vendrá y nos bendecirá de maneras tremendas. Pero es necesario que haya en nosotros ese deseo ardiente de conocerlo y obviamente de creer en Él. Por eso, que este hermoso día sea Dios obrando en nuestras vidas, obrando para que podamos nosotros conocer, creer y servir a nuestro Dios y Señor. Por eso, hermanos, le animo, ¿verdad?, para que este día nosotros busquemos del Señor y recibiéndole podamos también nosotros servirle para honra y gloria de su nombre. Que en este hermoso día, hermanos, el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.